Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en justicia, verdad y amor. Estos son los diálogos apostólicos, solo la verdad, por la red de emisoras Nuevo Mundo, en el 930 de la amplitud modulada, y por LIT Televisión, a las 21 horas. ¿Se ha fijado, querido televidente, que estas noches están más brillantes las estrellas? ¿Se ha fijado que hay más luz? ¿Que las estrellas brillan de otra forma? Lo que ocurre es que, como dice el libro de Daniel, capítulo 12, que los que enseñan la justicia al pueblo brillarán como las luces a perpetua eternidad. Hoy en Diálogos Apostólicos vamos a ver por qué las estrellas son más brillantes. Partió para estar con Cristo nuestro hermano José Comblain, que compartiera con nosotros aquí en este panel. Hoy día, a su memoria, a su importante legado, nosotros como evangélicos, tiene todo nuestro reconocimiento a este gran teólogo de la liberación. ¿Hasta cuándo, Señor, el hombre seguirá hundido en su ambición y a otro explotará? Este hombre animal que vive para sí se complace en su maldad, incapaz de compartir. Los que deben hablar en nombre del Señor son vacas de Bazán. Bueno, para hoy día, para conversar, para dialogar de este gran hombre de Dios, José Comblain, el director de la revista Reflexión y Liberación, el teólogo católico Jaime Escobar. Hermano Jaime, buenas noches, bienvenido a Diálogos Apostólicos. Muy buenas noches, Francisco, muy agradecido por la invitación a tu programa tan necesario para el Chile de hoy, llamado Diálogo Apostólico. Y también acá a mi lado está, cierto, que fuera su amigo más cercano, el responsable de que tuviésemos tantas veces acá en Chile al hermano José Comblain, el hermano, cierto, teólogo también y director del movimiento También Somos Iglesia, abogado constitucionalista, el hermano Juan, sobre el caso del hermano Juan. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, hermano Francisco, por esta invitación, que la hemos tenido en otras ocasiones con el mismo José Comblain, a quien recordamos hoy con mucho afecto y mucha gratitud. Hermano Jaime, de los tantos libros que escribió hermano José, de todo el trabajo que él hizo, ¿cuál es lo más significativo para usted del legado del hermano Comblain? Difícil pregunta, hermano Francisco, porque en realidad la producción de nuestro querido y entrañable amigo José Comblain es inmensa. Pero hay dos o tres que a mí me han impactado bastante. En un escrito de él de hace muchos años, Interpelaciones a la vida religiosa, que me tocó también promoverlo un poco en España, entre sacerdote y ex compañero de seminario, en Asturias, en Bilbao y en Galicia. Ahí en Interpelación a la vida religiosa, José dice algo mucho antes de Aparecida, ya había ocurrido la conferencia de Medellín, que es tremendamente importante, que es la responsabilidad del laico y del clero ante las situaciones sociales, pastorales, de misión y políticas. Interpelación a la vida religiosa es un llamado a la Iglesia a hacer lo que un poco tanto le cuesta. Me refiero a la Iglesia jerárquica católica, que sea una Iglesia misionera, que sea una Iglesia acogedora, que sea una Iglesia no castigadora. Esto José Comblain lo escribió mucho antes de todos estos vaivenes que ha sufrido la Iglesia Católica Universal de problemas de abuso y esto, mucho antes. Es una pincelada, a mí me impactó y a mucha gente en América Latina y en Europa, especialmente, ya lo dije, en España, el haber descubierto en este escrito de José Comblain una luz que resultó con el tiempo ser profética a lo que estamos viendo hoy día en el mundo.
Un segundo escrito de José Comblan, también que recuerdo siempre, es Cristiano rumbo al siglo XXI. Cristiano rumbo al siglo XXI tiene un mérito adicional a lo ya dicho respecto a interpelaciones a la vida religiosa, en el sentido que José avanza un poco en una perspectiva de iglesia inserta en la sociedad, con los ojos muy puestos en el porvenir, y ya sin preocuparse tanto de estos obispos y de estos cardenales que pasan, y se insiste en ese texto entre muchos puntos que toca vastamente y magistralmente expuesto por José, esto de que nosotros somos la iglesia, que hay que construirla entre todos, un poquitito con los pantalones largos, digamos, el laicado. Y una invitación, por eso se llamaba Cristiano rumbo al siglo XXI, a enfrentar este siglo, ¿cómo lo estamos haciendo? Con decisión, con un laicado organizado y por sobre todo tener la mirada puesta en el Evangelio de Jesús. Pasarán los cardenales, pasarán los obispos, pero lo que no puede pasar y no va a pasar y lo que debe permanecer es el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. Y últimamente descubrimos un escrito de José que francamente es conmovedor. Por lo menos uno que es laico, estudioso de estas materias, y trata de esparcirlo y difundirlo entre las comunidades, aún entre el clero, es el trabajo de José Comblan titulado Discípulos, donde toca todo el tema del discipulado, lo que fue la experiencia de Jesús y un poco esto de la teología, esto de los doctores de la ley. Bueno, Discípulos causa tal impacto, aunque en un texto corto, causa tal impacto que ha producido incluso algunos cortocircuitos, algunos remesones en algunas órdenes religiosas amigas, no el integrismo católico y estas sectas católicas que han pululado este último tiempo, especialmente en el pontificado de Karol Wojtyla. Discípulo, para decirlo en una sola palabra, es un texto que invita al laico, al religioso, o cualquier persona de buena voluntad inquieta por tener un mundo más justo y bueno para todos, en el sentido de que no se puede seguir a Jesús si no se tiene una conversión personal y social y comunitaria, y no se puede llamar uno discípulo si está pendiente del dogma, de la teología, un poco de los dueños de la religión que han tenido el mensaje de Jesús como rehén por un solo motivo, el motivo del poder. Y en esto reafirma la tesis que tratamos de tener nosotros en nuestra revista Reflexión y Liberación, que es insistir en el laicado y en los jóvenes que están estudiando, que se están formando, en que Jesús no fundó ninguna religión, en que Jesús no ordenó a ningún sacerdote y en que Jesús nunca quiso tener una estructura de poder. Jesús nació en una pesebrera. Jesús estuvo con los oprimidos, con los esclavizados, con las prostitutas. Y Jesús fue condenado por el poder de la época que era el Imperio Romano, que lo consideraba un revolucionario. En esta breve síntesis he pretendido simplemente reivindicar la memoria de José en una perspectiva de mirar lejos, en una perspectiva de futuro, que en el fondo también es la gran tarea que tenemos, que pesa sobre nuestra espalda, esa responsabilidad, junto al Evangelio de Jesús, unir la praxis, los escritos, la sabiduría y la enseñanza de este buen amigo, santo y profeta llamado José Comblan. Hermano Juan Subercaso, para usted, de cerca, ¿hay algo que le ha impactado más de la literatura, de los escritos de nuestro hermano José? Bueno, en los últimos escritos, las últimas charlas, cuando él ha venido acá, me ha llamado la atención la insistencia en la humanidad y en la falta de poder de Jesús para, predicar el Evangelio, cómo él se enfrenta a los grandes poderes, como dijo Jaime, del Imperio Romano, de los sumos sacerdotes, de los escribas que tenían el poder económico. Y se enfrenta sin ningún poder militar, cultural, sino que sencillamente con su palabra. Y los análisis que hace, por ejemplo, en el libro La vida en búsqueda de la libertad, señala justamente que
el texto de Filipenses 2, Jesús se anonada siendo semejante a Dios con igual poder que Dios, él sin embargo se hace nada, se hace como un hombre, semejante a un hombre, dice Filipenses, pero Comblan como que lo traduce, lo encarna, dice, se hace un hombre cualquiera, como un hombre cualquiera. Entonces, él enfrenta a todos estos poderes, no con legiones de ángeles, no con poderes culturales, universidades, etcétera, sino que con su palabra directa y franca. Incluso lo que dice Juan, que el verbo se hizo carne, él lo interpreta carne como debilidad. Él se hace debilidad y está con los más débiles, con los más excluidos, y desde ahí anuncia su evangelio, que es la transformación del mundo a partir de los más pobres, de los más débiles. Esa es como la utopía cristiana, lo que plantea Jesús. Eso me llama la atención porque en las primeras predicaciones, en fin, aparece un poco como el maestro con sus discípulos. Después, en la última cena, él le dice, ya no os llamo siervos o quizás discípulos, sino que os llamo amigos, porque solo los amigos saben lo que la persona, digamos, siente, su interior, toda su experiencia. Y yo he contado todo lo que he sabido del Padre. Y lo que me llama la atención es que después de la resurrección, cuando aparece a Magdalena, él le dice, anda y ve a decirle a tus hermanos que me encantaré con ellos en Galilea. O sea, Jesús cuando, según la fe, asume poder, digamos, el poder de estar junto con el Padre cara a cara en su humanidad, esto no lo hace a él más lejano, como un poderoso dueño del mundo, sino que lo hace más cercano todavía que en la última cena. Ya no es amigo, sino que es hermano nuestro. Él dice que es hermano. Entonces, esta es una especie de paradoja. A mayor poder, más cercanía, más humanidad. Y esta situación de él como hermano, bueno, algunos teólogos, como Karl Adam, han hecho libros sobre Cristo, nuestro hermano, Gonzalo Faust también, pero, y lo decimos en las predicaciones, nos tratamos así de hermanos, pero es que es muy difícil en realidad hacerlo en la práctica, ser hermanos con los más alejados, con los más... Justamente el amor al prójimo lo explicaba Comblan como el amor al más lejano. No es el más próximo, como dice la palabra. Ama al prójimo, el que ama al que está más lejos de nosotros, por razones de geografía, por razones étnicas, por razones económicas. El amor al prójimo significa todo un esfuerzo por acercarse al que está más lejos, como el buen samaritano, que se acerca a lo... Él era considerado un hereje de parte de... Al más lejano de... Al más lejano. Yo me acuerdo que estando una vez en una reunión con Gladys Marín y algunos amigos de ella, mexicanos, que querían bautizar a uno de sus hijos, yo les planteé que la actitud que tuvo el gobierno de Chile y el gobierno de México cuando iba a partir la guerra de Irak, y tanto Chile como México eran votos de la minoría en el Consejo de Seguridad, pero que se oponían a la guerra. Por lo tanto, nos dieron el pase para que se hiciera una guerra legítimamente. Bueno, ahí los chilenos y los mexicanos tuvieron ese gesto de amar al más lejano. Porque ¿qué más lejano para nosotros que los de Irak, ¿no es cierto? Y de México igual, otro idioma, otra cultura, otra religión. Bueno, eso era una expresión
del amor al prójimo. Para nuestros televidentes, José Comblan era, ¿cierto?, un sacerdote, un teólogo católico que fue reclutado por allá por los años 60, un teólogo belga, para venir a callar un movimiento que hay acá en América Latina, un movimiento popular, una teología de la liberación y un marxismo que está entrando, y él lo dijo, el comunismo está entrando en América Latina, por tanto había que traer los teólogos fuertes, los más, ¿cierto?, fundamentalistas, para que de alguna manera consiguieran acallar. Él vino por el interés de estar aquí en América, y al ver la realidad latinoamericana, él nos cuenta que se convierte al Señor. Y en esta conversión al Señor, él nace de nuevo y comienza a predicar una teología desde los pobres y a mostrar un reino de Dios. Es en esta condición que empieza a publicar sus escritos en contra de las jerarquías de la Iglesia, en contra de todo el sistema, y abre un nuevo horizonte, hermano Jaime, de entender la palabra. Sí, abre un nuevo horizonte junto a una enorme cantidad de teólogos latinoamericanos, un poco distanciándose de la teología tradicional europea. El Concilio Vaticano II caló fuerte a esta, digamos, nueva generación de teólogos latinoamericanos que optaron por el Evangelio y la teología de la liberación, en la cual José Comblan juega un rol fundamental hasta el día de su partida. Y quiero detenerme acá, si me permite, hermano Francisco, para los televidentes, en un hecho que se ha resaltado poco de José y que yo lo he visto cuando estuve en Nicaragua, en el proceso sandinista, ahí con los padres jesuitas de Managua, lo he visto en México, en Brasil, lo vimos en Santo Domingo, que nos correspondió junto a Juan participar en esa asamblea de los obispos, y por supuesto en España, que se le recuerda a José con mucho cariño, y José también está en el corazón de parte importante del clero progresista español y de no pocas comunidades religiosas femeninas. Y por cierto, del laicado en España, que es maduro, es instruido y le tiene no poco respeto, le tiene un sentido de igual a igual a la jerarquía. José Comblan, entre otros méritos, acogió con mucha fuerza el espíritu del concilio y de la conferencia de Medellín. Y en ese contexto, José captó, uno de los primeros teólogos mayores nuestros de la liberación, captó algo que les costó un poquito más a nuestros otros hermanos teólogos mayores como Sobrino, Gutiérrez, Galilea. Bueno, más o menos son 50 teólogos de la liberación con presencia activa y trabajo misionero y praxis concreta en América Latina. José captó que si no se hace un trabajo con las comunidades desde la base y mirando con el respeto debido a la jerarquía, pero sin esperar que la jerarquía diga sí o no, o que tal pendiente de que tal teólogo caiga en gracia o en desgracia con algún obispo, no. José Comblan tuvo el mérito de ir modelando su discurso, su escrito, para que el laicado, la base social, el pueblo de Dios vaya asumiendo el rol que le corresponde, no de acuerdo al papa de turno, o al obispo de moda, o al nuncio que está en tal o cual país. No, que vaya tomando su responsabilidad como laico en fidelidad total y plena al Evangelio de Jesús. Ese es un mérito de José Comblan inconmensurable, inamovible y con proyección a futuro. Por una razón muy simple, querido Francisco, y de la audiencia de tu programa Diálogo Apostólico. Cuando se ponen instrumentos de crecimiento, más que de salvación, de conciencia, más que de una especie de ortodoxia mal entendida, al pueblo, a los hombres y mujeres de trabajo, a los jóvenes que de una u otra manera están construyendo comunidades en su lugar de estudio o en su lugar de trabajo, ahí empieza realmente
el crecimiento de nuestras comunidades con una dirección profética, desde una perspectiva evangélica. Y eso le molestó a muchos señores obispos y a muchos señores cardenales encumbrados en sus posiciones de poder y que hasta el final también cuestionaron, dificultaron y trataron de silenciar a José Comblan, obviamente sin éxito. Este rasgo, querido hermano Francisco, yo lo traigo hoy día a tu programa, porque va quedando un poco, entre tantas experiencias buenas y tantos buenos recuerdos, José, un poquitito ahí, un poquitito atrás. José Comblan tuvo ese mérito que nosotros llamamos en teología saber mirar lejos, pero no en una cosa individual, como gran teólogo, no. Mirando al pequeño, mirando al joven en la población, al desempleado, al que está en las redes de la pasta base, al trabajador que está sin empleo, ese que está desempleado y no sabe mañana su esposa o su compañera qué es lo que le va a echar a la olla o cómo va a educar a sus hijos. Bueno, José tuvo esa virtud profética de ponerse en esas posiciones y entregar sus conocimientos, entregar la teología y dar una lectura de la Biblia y del Evangelio en esa perspectiva política y no adornada de solamente golpearse el pecho, mirar hacia arriba y aunque seamos poco menos que súper pecadores, golpeándonos el pecho y arrodillándonos, entonces ya nosotros estamos espiados. No, Señor. José Comblan algún día se le reconocerá ese profetismo que yo diría es de acción, de lucha y acompañado, en acompañamiento como comunidad, como Jesús lo hizo, no solo y a pie, sino que como comunidad. Bueno, hay algo ahí que toca y que tuvimos la oportunidad de ver, que él, siendo un gran teólogo, advierte los peligros de la teología. Y lo siguiente, como ustedes acá también, que entienden muy bien, él hace unas declaraciones que a mí, como evangélico, me sorprenden enormemente. Él conociendo, siendo muy entendido, dice que Jesús no vino a enseñar ninguna doctrina religiosa. Jesús no vino entonces a entregar ninguna doctrina acerca del Padre, ni tampoco vino a entregar una doctrina acerca de sí mismo, ni una doctrina acerca del Espíritu Santo. La verdad que anuncia Jesús, según el hermano José, a la cual yo adhiero también, no es alguna doctrina religiosa que tanto mal ha hecho a toda la división religiosa. ¿Cuántos teólogos, cuántas organizaciones cristianas se dividen por esta doctrina, por esta sana doctrina y quieren tener y piensan que la verdad, que el camino que anunció Cristo tiene que ver con algún conocimiento específico de alguna doctrina religiosa? No. El hermano José, siendo un gran teólogo, dice que Jesús jamás enseñó una doctrina religiosa. No enseñó tampoco ningún sacramento, no instituyó ningún sacramento religioso. Y sigue insistiendo, dice que tampoco fundó una iglesia, ni tampoco fundó una clase sacerdotal. Entonces, si no formó esta jerarquía de la iglesia, si no la fundó, entonces él ve el mensaje de Jesús. La verdad de Jesús es nuestra realidad y que nuestra realidad es la única verdad. Lo dice que Jesús vino y vivió, como dijo el hermano Juan, vivió como uno de nosotros. Y en este camino, en este andar de la vida, se encontró con una realidad que era la tremenda opresión hacia los pobres con el cual él quiso participar. Cuando uno mira así el mensaje de Cristo, entiende entonces que todas estas diferencias pequeñas de interpretaciones de algunos pasajes no tienen ningún sentido cuando hay un reino de Dios que construir donde los pobres no pueden seguir esperando. Más o menos estoy muy mal entendiéndolo, hermano, o eso en el fondo, hermano Juan, lo que él anuncia tan fuertemente en cada una de sus prédicas. Justamente está plenamente de acorde, creo yo, con los planteos de Comblan. Incluso la interpretación de Comblan de las bienaventuranzas, que está
en su libro, que es La Verdad, que nosotros las titulamos como Bienaventuranzas Políticas de José Comblán, porque le da una fuerza muy grande. Dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres con espíritu. Porque la palabra los pobres de espíritu a veces se ha visto como la gente pobre que no tiene ni ansias de salir de su pobreza, están totalmente acomodados. Y al contrario, lo que dice él, que Jesús está llamando a los pobres para que luchen para superar su pobreza aquí en esta tierra y no en el cielo. Y tendrán su recompensa aquí en la tierra. Y lo mismo respecto a los que tienen hambre y sed de justicia, a los mansos, a los limpios de corazón. Tendrán su recompensa aquí en esta tierra. Y que toda la predicación que se ha hecho por siglos, decir que serán recompensados después en la otra vida, es una traición de la teología y de los clérigos que se ha enseñado todo este tiempo. Porque lo que él aspiró es la transformación de las personas y de las clases sociales, de los grupos, de este mundo, en este mundo. Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El mensaje de liberación es liberación en la tierra. Por eso en esta Semana Santa yo creo que habría que traducir, cuando dicen el hosana en las alturas, cuando entra Jesús con las palmas, sentado arriba de un burro a Jerusalén. La palabra hosana tiene el sentido de liberación, pero lo que se quiere es la liberación en la tierra. Ese es el mensaje, no en el cielo. Y el reino de Dios es eso, es la liberación. Y liberación en el plano absolutamente material y concreto. Incluso en una parte del librito de la vida dice que la mujer que prepara la comida está trabajando por el reino de Dios, está haciendo el reino de Dios en preparar una comida. No puede ser más material. La visita a los pobres materiales, los que están en las cárceles no son gente ángeles, son hombres concretos. Y dice de que el Evangelio es un mensaje materialista, porque habla de entregar materias, de entregar cosas necesarias para los hombres que les urgen. Entonces, desgraciadamente, se volcó el mensaje cristiano en la época de los filósofos griegos que tenían gran influencia, Platón, Aristóteles, por ejemplo, en los padres de la Iglesia, incluso los padres del siglo III, IV, V. Después en el famoso San Agustín, siglo V, que toma a Platón como el respaldo a su filosofía, que es una filosofía idealista y espiritualista. Y por otro lado, Santo Tomás en el siglo XIII toma a Aristóteles como su gran patrón, digamos, que guía su suma teológica, su visión total. Y resulta que también es una visión espiritualista. Entonces dice que hay una contradicción. El mensaje cristiano es un mensaje de transformación de las realidades materiales, concretas, y hemos tenido una filosofía griega, espiritualista, para plantearlo, y por lo tanto no lo hemos podido plantear bien. ¿Y qué filosofía debiéramos tomar para ayudarnos a hacer carne el Evangelio de transformación de Jesús, la novedad de Jesús, la nueva vida de Jesús? Y ahí él plantea en una de sus últimas charlas, que dio justamente en el Medellín y en Cristo Vive, la tesis de un filósofo francés, Michel Henry, que fue un gran estudioso de Carlos Marx, que dice de que el primer pensador cristiano en la historia ha sido Carlos Marx. Porque Marx es el que ha planteado la transformación de la sociedad, esta sociedad llena de opresión por el capitalismo, y en la transformación de la sociedad se va transformando el hombre. Es una transformación, es un cambio de ambos, de la sociedad y del hombre.
¿Y qué es lo que vino a plantear Jesús? Justamente la transformación de la sociedad y del hombre. Entonces, estas categorías con esta visión global que dio Marx pueden servir y deben servir. Incluso él dice, lean a Carlos Marx y dejen a un lado a los filósofos griegos, e incluso la doctrina social de la Iglesia. Dice que no sirve para las categorías de cambio social a nivel mundial, revolucionario, que es la misión de la Iglesia. Bueno, vamos ya concluyendo este primer programa respecto de esto, y para recoger un tanto esta enseñanza del hermano José, yo quiero señalar lo siguiente. Hay muchas organizaciones muy religiosas, muy católicas, y que creen una recompensa allá en el cielo, más allá del sol. Pero estos son unos grupos que creen mucho eso y dicen que eso es la principal fuente de riqueza de un cristiano. Como ellos creen, y como yo no he sido tan malo, creo que a lo mejor me va a corresponder una mansión de oro con piedras preciosas allá, más allá del sol. Y como ellos son buen cristianos y creen estas cosas, ¿no sería posible que me prestaran, dejando en prenda esa mansión allá, algo para comprarme, aunque sea una mediagua en el más acá? ¿O parece que no tiene valor nada de eso del cielo para esta tierra? Hermanos, hay una sola realidad que construir, y queremos hoy una casa digna para todos, ¿cierto?, los que no tienen casa, más que una mansión allá en el cielo. Estos son Diálogos Apostólicos. Jaime, don Juan, gracias por compartir el testimonio. Lo dejo. Recuerde que estamos a partir de las 21:30 en la radio Nuevo Mundo. Está con hambre y en dolor, y aquí nos tiene trabajando como esclavos.